Hola, estimado cuarto medio. En esta ocasión voy a resolver una guía que les debía hace mucho tiempo, creo que hace un mes tendría que haber subido este video, que es la guía de porcentajes. Entonces veamos el primer ejercicio. Dice, si m es inversamente proporcional al cuadrado de r con una constante 20, ¿cierto? La constante de proporcionalidad, y me pregunta por el valor de m cuando r vale 0,5. Entonces, como son inversamente proporcionales, me quiere decir que m por r al cuadrado es igual a 20. Por lo tanto, ahora r vale 0,5. Y esto tiene que ser igual a 20 porque es una constante. Pero recordemos que 0,5 es igual a un medio. Entonces esto se eleva al cuadrado, es igual a 20. Entonces me queda m por un cuarto igual a 20. M igual a 80. Porque el 4 pasa a multiplicar. Por lo tanto, la correcta es la B. 2. Si un número x aumentado en un 8% resulta 810, ¿cuál será el valor de ese número disminuido en un 8%? Entonces, ¿qué sabemos? ¿Sí? Aquí es importante hacer la proporción. Sabemos que x aumentado en un 8% da 810, ¿cierto? Entonces, si se aumenta en un 8%, en realidad, ¿qué hacemos? Al x le vamos a aumentar un 8%. Es decir, lo que vamos a hacer, vamos a multiplicarlo por el 108%, que en realidad se escribe como 108 partido 100. Y esto me da 810. Por lo tanto, con esto yo voy a calcular el valor de x, que es el número inicial. Si es que, por ejemplo, tú tenías 100 y tú sabes que si le sacas el 8% al 100 te da 108. Entonces, es eso lo que estoy haciendo. Por lo tanto, me va a quedar x igual a 810 por 100 dividido 108. ¿Sí? Entonces esto me queda, si yo simplifico, ya eso lo pueden hacer ustedes, pero yo podría simplificar, dejen ver, aquí por 2, aquí también, después de nuevo por 2, entonces me queda 27, 25, y luego por 27, porque 27 por 3 es 81, entonces, miren, aquí 1 y aquí va a quedar 30. Por lo tanto, el valor de x es 750, ¿sí? Ese es el valor inicial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ese valor tengo que disminuirlo en un 8%, ¿sí? Por lo tanto, lo voy a hacer con azul. Ahí. Yo sé que 750 es el 100%. Entonces yo tengo que calcular el 8%. ¿Sí? Lo puedo hacer de esa forma. Entonces me va a quedar 750 por 8 igual 100 por x. Es decir, x es igual a 750 por 8 dividido 100. Voy a bajar un poquito. Entonces me va a quedar, mire, puedo simplificar ahí. Y podría simplificar aquí por 2, queda 4, 5. Y aquí me va a quedar 1. Y aquí me va a quedar 15. Entonces me queda 15 por 4, es decir, 60. Eso es el 8% de x. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora? A x quitarle ese 8%, es decir, 750 menos 60. Es decir, 690. Y este es el número que me piden. Alternativa, ahí sí, C. Quería escribirlo con rojo, ahora sí. C. Número 3. Cierto estudio que estuvo orientado a explorar el hábito de fumar cigarrillos según sexo contempló una encuesta a 200 personas. Y esto es importante. Son 200 personas. Sus resultados se muestran en el cuadro siguiente. Ya, según la base de esta información, se afirma que. Entonces, antes de ver lo que me piden, sumemos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos 50 personas que fuman, 150 que no fuman, porque es un total de 200. Y tenemos 80 hombres y 120 mujeres. Eso es importante. Aquí tenemos los hombres, las mujeres, aquí tenemos los que fuman y aquí tenemos los que no fuman. Sí, eso es lo primero. Y ahora vemos cada punto. ¿Qué me dice el punto 1? Lo voy a hacer con verde. El 68% de los hombres son, el 60% de los fumadores son hombres. Pero si nosotros vamos a la tabla, claramente hay más mujeres que fuman. Es decir, casi son más del doble de mujeres fuman de los que hombres que fuman. Por lo tanto, esto es imposible, ¿sí?
Es imposible que sea un 68%. Después veamos el punto 2. Dice, el 20% de las mujeres fuma cigarrillos. 20%. Entonces yo lo que debiera hacer es, el punto 2, yo sé que tengo 120 mujeres, que son mis 100%. Por lo tanto tengo que ver cuánto equivale las 34, ¿sí? Porque son las que fuman. Entonces yo voy a hacer la proporción, va a quedar 120 por x igual a 100 por 34. X va a ser igual a 100 por 34 dividido 120, ¿sí? Voy a simplificar aquí. Entonces podría simplificar que queda un 6 y aquí me queda un 17, ¿cierto? Dividido por 2. Y aquí me quedaría un 3 y aquí me quedaría un 5. Es decir, 5 por 17, si no me equivoco, 85 tercios. Ya, entonces me dice que un 20%, pues ya, si yo divido, lo voy a hacer aquí abajito, 85 dividido 3, me va a quedar 2 veces sobran 2, bajo el 5, 8 veces sobra 1, 28, es decir, 28,3 periódico me va a quedar. Mira, así. Por lo tanto, claramente no es el 20%, es más. Por lo tanto, el punto 2 es falso. Y el punto 3 dice los fumadores y no fumadores está en la razón 1 a 3. Tengo 50 fumadores y 150 no fumadores. Entonces lo voy a hacer aquí abajito, miren. Sería fumadores 50 dividido no fumadores 150. Y si simplifico, claramente me queda un tercio. Y esto es correcto. Por lo tanto, la correcta es la B. Número 4. La tía de Antonieta le compró a uno de sus nietos un triciclo que le costó 30.464, incluyendo un 19% de impuesto. ¿Cuál es el monto del impuesto pagado por ella en esta compra? Entonces, ¿qué ocurre? Ella paga 30.464, pero por el precio del producto más el impuesto, es decir, esto lo paga por el 119%, eso es importante, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto vale el 100. Esa es la proporción, ¿cierto? Yo lo hago por porcentaje. Pero ¿qué voy a hacer yo? Ya lo voy a hacer de otra forma que realmente es similar. Voy a escribir los porcentajes, pero en decimales, ¿cierto? Esto va a ser 1,19 y esto va a ser 1. Simplemente porque es más fácil operar. Por lo tanto, esto me va a quedar, miren, 30.464 por 1 igual a x por 1,19. Entonces esto divide, miren. 1,19. Esto es x. Ya si ustedes hacen esa operación, les va a dar que x es igual a 25.600. Este es el valor del producto sin impuesto, ¿sí? O sin IVA, podríamos decir aquí en Chile. Por lo tanto, lo que voy a tener que hacer ahora, lo voy a hacer con verde, es al producto con IVA, los 30.464, le voy a restar los 25.600. Y con eso voy a poder calcular el impuesto. Entonces va a quedar 4, 6, 8, 4. 4.864. Letra C. 5. La escala de un mapa es de 1 es a 50.000. Si en el mapa la distancia entre dos ciudades es de 6,5 kilómetros, ¿cuál es la distancia real entre ellas? Entonces tengo que hacer una proporción. Yo sé que la escala es 1 es a 50.000. Y sé que 1 equivale a 6,5 centímetros y los 50.000 a unos X centímetros. Bueno, y ahora hago la proporción, me va a quedar X igual a 50.000 por 6,5, ¿sí? Pero 6,5 lo voy a escribir como 65 décimos. Entonces X va a ser igual a, simplifico, 5.000 por 65, ¿sí? Voy a calcularlo. 5.000 por 65. 0, 0, 0, 5 por 5, 25. Luego 0, 0, 0, 6 por 5, 30. 325.000, ¿sí? Eso vale X, 325.000. Claramente centímetros, eso es importante, está en centímetros. Pero las alternativas están en kilómetros.
Entonces yo tengo que recordar algo, que 100 centímetros son igual a 1 metro. Y a la vez, 1 metro, es decir, disculpen, 1000 metros, voy a borrar esto aquí, ahora sí, 1000 metros son igual a 1 kilómetro. Entonces yo lo que tengo que hacer es, para pasar de centímetro a kilómetro, multiplicas por 10 elevado a menos 5, ¿sí? Porque miren, tengo 5 ceros, ¿sí? Y claramente el centímetro es una unidad menor que el kilómetro. Entonces yo te multiplico por un exponente negativo. Entonces me va a quedar, lo voy a hacer con negro, 325.000 por 10 elevado a menos 5. Y esto era, recuerden el método científico, la notación científica. Tomar la coma y moverla 1, 2, 3, 4, 5. Entonces me va a quedar 3,25 kilómetros. Alternativa B. 6. Si una persona quiere retirar un monto de 100.000 en una tienda comercial, donde mensualmente durante 3 meses tendrá que pagar 1,67% más de IVA, entonces, ¿cuál es el valor final? Este es un caso de interés simple, ¿sí? Como yo calculaba el interés simple, era capital final igual capital inicial más periodo por interés por capital inicial dividido 100, ¿sí? Periodo, en este caso mi periodo van a ser los 3 meses. Aquí tengo el impuesto, capital inicial, ¿sí? Entonces él quiere saber cuánto obtendrá en 3 meses. Ahora va a simplemente reemplazar. Va a hacer con azul. Va a quedar capital final igual 1.000.000, que es el capital inicial, más periodo, que es 3, por interés 1,67, por el capital inicial, que es 1.000.000, dividido 100. Entonces ahora tengo que simplificar. Por ejemplo, aquí. Y 3 por 1,67 es 5,01. Ya igual, ustedes lo pueden calcular, le da 5,01. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a colocar 1.000.000 más 5,01, 5. Si lo voy a trabajar como 5 por 10.000. Entonces claramente 5 por 10.000 es 50.000. Entonces eso le sumo 1.000.000 y me va a quedar 1.050.000, ¿sí? ¿De dónde salen estos 100? ¿Sí? Porque aquí dice 50.100. Esos 100 salen de esta multiplicación, ¿sí? Recordemos que esto era 5,01, ¿sí? Entonces de ahí salen esos 100 pesos. Luego, la alternativa correcta es la C. Número 7. Nicolás quiere obtener al cabo de 6 meses, ¿sí? Tenemos el periodo, la cantidad de 350.000. ¿Cuánto dinero deberá depositar si le ofrecen una tasa mensual de 1,8%? Entonces, como habla de tasa mensual, en cada mes se aplica ese interés. Entonces, yo voy a tener un interés compuesto. Si esto ya es más complejo, aunque un interés compuesto, entonces recordemos que el interés compuesto era capital final igual capital inicial por 1 más interés, ¿cierto? El porcentaje dividido 100 elevado al periodo, ¿sí? A la cantidad de meses. Aquí tenemos 6 meses. Por lo tanto, yo aquí necesito saber cuánto debe depositar, es decir, capital inicial. Entonces, me va a quedar, voy a hacer un despeje antes de reemplazar, me va a quedar capital final dividido el paréntesis, 1 más interés dividido 100 elevado a n igual a capital inicial. Yo ahora tengo que reemplazar. Quiero obtener 350.000, ¿cierto? En 6 meses, con un interés de 1,8. Entonces queda de esta forma, ¿sí? Cuando antes se preguntaba esto en prueba, ¿cierto? La prueba de aptitud, la PSU, simplemente colocaban de esta forma las alternativas, ¿ya? Entonces en este caso, si ustedes hacen esa operación, les va a dar aproximadamente 314.400
471,56, ¿sí? La alternativa A. Número 8. En un jardín que tiene 25 niños y niñas, entonces tenemos nuestra muestra 25. Se ha registrado durante la última semana el número de niñas o niñas ausentes, ¿sí? Ausentes. Y el gráfico te muestra la información. Entonces, miren, el día lunes hay 5 ausentes, el martes hay 2, miércoles 3, jueves 1 y el viernes 4. Y si hablamos de los presentes, claramente aquí voy a tener 20, 23, 22, 24, 21, ¿sí? Porque son 25 en total. Y ahora tengo que ver lo que me pide cada punto. Dice, el lunes faltó el 15% de los matriculados. 15%, veamos. Punto 1. El total son 25, ¿sí? Entonces son 25, va a ser mi 100%. Y yo sé que faltaron 5, y este va a ser mi X%. Entonces me va a quedar, me lo voy a hacer automáticamente, me va a quedar X igual a 100 por 5 dividido 25, ¿sí? Porque el 25 va a pasar dividiendo. Me va a quedar, miren, simplifico 4, 1 y me queda 20%. Por lo tanto, esto es falso. Punto 2. El miércoles asistió el 88%. 88. A ver, asistieron 23. Entonces tenemos 23. Es decir, 25 es el 100. 23 es X%. Entonces lo mismo. Me va a quedar X igual a 100 por 23 dividido 25. Simplifico 1, 4 y X va a ser igual a 23 por 4, ¿sí? Y 23 por 4 va a ser 3, a ver, 23 por 4, 3 por 4, 2, 9, 92%, ¿sí? A ver, miércoles. Ah, no, el miércoles asistieron 22. Por eso, disculpen, voy a arreglar eso. Son 22. Ahora lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Un pequeño error. Me equivoqué de día. Son ya 25 en total y 22 asistieron. Sí, por eso lo haya raro. Pero lo voy a arreglar. Me va a quedar 22 por 100. Digo 25. Simplifico. Entonces queda 4, 1. Y claramente 22 por 4 es 88. Punto 2, correcto. Luego el 3 dice, el martes y jueves fueron los días de mayor asistencia. Martes, jueves, claramente sí, fueron los de mayor asistencia. Y el punto 4 dice, el promedio diario de asistencia de 22 niños. Yo tengo dos formas, ¿sí? Lo puedo calcular, el promedio diario de asistencia o de inasistencia. Lo voy a hacer de la otra forma. Voy a calcular el promedio de inasistencia, ¿sí? Porque son números más pequeños. Entonces recordemos que un promedio, si nosotros escribimos con la definición del promedio, que es la media aritmética, cuando lo veamos en estadística, se calcula de esta forma. Sumatoria de los datos desde un dato 1 hasta el dato n, dividido la cantidad de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que ver ahora? ¿Cuántos faltaron por día? El lunes faltaron 5, martes 2, miércoles 3, jueves 1 y el viernes 4. Y esto fue en 5 días, ¿sí? Entonces va a quedar 5 más 2, 7, más 3, 10, más 1, 11, más 4, 15. Entonces 15 dividido 5, 3. Es decir, el promedio de inasistencia fueron 23, que entonces claramente el promedio de asistencia fueron 22. Por lo tanto, la correcta es la E. ¿Sí? 2, 3 y 4. Pasemos al siguiente. Dice, la llamada ley de los gases ideales, si esto se ve en química y en física también, en la física se ve en la básica. Establece que el volumen B que ocupa un gas es directamente proporcional, si es importante, volumen directamente proporcional al producto del número de moles del gas por la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Como es directamente proporcional, va a ser la división constante.
el volumen va a ser directamente proporcional al número de moles por temperatura e inversamente proporcional a la presión, que quiere decir que se multiplican y todo esto se van a regular por una constante de proporcionalidad R. Entonces, eso es lo que me están pidiendo. Es más, esta es la ley de lo que hace ideal, el pavo ratón, ¿sí? Que uno se aprendía. Por lo tanto, ¿cuál es la correcta? La A. Número 10. Este es bien interesante, este ejercicio. Dice, se tiene un triángulo de base 2A, triángulo de base 2A y altura h. Si la altura disminuye en un quinto y la base aumenta en un cuarto, entonces el área del triángulo, recordemos, si eso es lo primero, un triángulo cualquiera, cualquier tipo de triángulo, ya sea equilátero, ¿cierto?, obtusángulo, isósceles, etc., su área va a ser base por altura dividido 2, es decir, el área es base por altura dividido 2, si eso es lo general. Ahora, ¿cuál es mi triángulo en este caso? Va a tener una altura h, ¿sí?, como tal, pero tiene una base 2a, por lo tanto el área de este triángulo va a ser 2a por h dividido 2. Simplifico, entonces el área va a ser a por h, así de simple, a por h. Pero ahora tengo un nuevo triángulo, ¿sí? Eso es lo que va a cambiar, que la altura disminuye en un quinto, lo voy a hacer aquí abajito. Entonces ahora es más bajo, ¿cierto? Tiene menos altura, pero la base aumenta. Entonces el triángulo va a ser algo de este estilo, ¿cierto? Como va a ser más achatadito. Entonces va a tener una altura y una base. ¿Qué ocurre con la base? ¿Sí? Aumenta en un cuarto. Entonces yo tenía una base 2a y ahora aumenta en un cuarto, es decir, 2a cuartos. Eso es muy importante. Cambio la altura, ¿sí? La voy a dibujar aquí. Altura va a ser igual a h menos h quinto, ¿sí? Porque disminuye en un quinto, sino que yo le quite el número. Al original le calculo su quinta parte, ¿ya? Entonces ahora mi nueva área, esto lo voy a hacer con negro, va a ser, ya recordemos, base por altura dividido 2. Entonces, primero calculemos la altura. La altura va a ser h menos h quintos. Entonces, mínimo común, 5, multiplico cruzado, 5h menos h, 4h quintos. Tengo la altura. Luego la base. 2a más 2a cuartos. ¿Sí? Mínimo común. Ahí podría haber simplificado antes. Mira, lo voy a hacer al final. Queda 4. Me va a quedar 8a más 2a. Entonces me queda 10a cuartos, ¿sí? Y si esto lo simplifico, me va a quedar 5 a medios. Entonces ahí tengo la nueva base y la nueva altura. Y ahora vuelvo a la expresión original, lo voy a hacer con rojo. Era b por h, es decir, 5a medios por 4h quintos, ¿sí? Que están aquí. Está la base nueva y la altura nueva. Y eso lo divido por 2. Y aquí ocurre algo lindo, miren. Simplifico, me queda un 2 y este 2 se simplifica con esto. Entonces me va a quedar exactamente lo mismo, miren. Lo mismo. Esto es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué ocurre con el área? No cambia, ¿sí? Es exactamente la misma. Por lo tanto, es ninguna de las anteriores. Número 11. ¿Qué porcentaje de la población? Solamente me preguntan un porcentaje, si no me piden la cantidad. Eso es importante leerlo. ¿Qué porcentaje de la población de cierta región corresponde a personas de 60 o más años de edad? Y tengo que ver cómo lo puedo determinar. Punto 1 dice, 4 de cada 5 personas de la región son menores de 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 5 son mayores de 60, ¿sí? Es más, también puedo incluir que tengan 60 años, ¿sí?
son de 60 o más. Por lo tanto, ¿yo puedo obtener el porcentaje? Sí, pues claramente. 1 de cada 5 es 0,2 y esto es equivalente a un 20%. Por lo tanto, con este punto lo puedo calcular. Veamos el punto 2. Solamente el 2. Dice, en la región hay una población de 3,4 millones. No podría, ¿sí? Porque necesito alguna relación, alguna proporción. Eso sí, lo que yo podría hacer, si la junto, podría ver la cantidad, pero aquí solamente me están preguntando el porcentaje, por lo tanto es una por sí sola. Y la 12 dice, se debe repartir un terreno de 650 hectáreas si tengo un valor entre Pedro y Antonia en forma directamente proporcional a sus edades. Entonces, ¿cuánto terreno recibe cada uno? Tengo que ver cómo lo puedo determinar. El punto 1 dice, las edades de Pedro y Antonia están en la razón 3 es a 2. Sí puedo, sí, yo podría calcularla porque yo ya tengo la razón. Es más, yo podría decir, hacerlo de esta forma. 3x más 2x es igual a 650. Entonces ahí yo podría calcular cuánto vale el x, ¿sí? Es más, este x, si no me equivoco, era 100, no es 125, es 130, sí, 130. Por lo tanto, si Pedro y Antonia, si está la razón 3 es a x, ¿cierto? A Pedro le tocarían, a ver, Pedro Antonia es 3 es a 2, entonces sería 2x, 3x, le va a tocar 260 y 390, ¿sí? Entonces se puede. Y si dicen que la Antonia es 50% mayor que Pedro, también puedo calcularlo, ¿sí? Yo también puedo hacer esta misma relación. Por lo tanto, es cada una por sí sola. Y ahí está la tabla de respuesta. Entonces ya me puse al día con esta guía de porcentajes y voy a estar haciendo las guías restantes, que me faltan las de nociones de álgebra, las de ecuaciones también. Bueno, eso, que estén bien, cuídense.